Soy el estudiante Gustavo García de Educación Mención Informática de la Universidad de Lund y en el día de hoy vengo a hacer una exposición sobre la religión, cómo se originó en Venezuela, el origen de todas las religiones, es decir, el catolicismo, el cristianismo y el budismo, que son las religiones principales que veremos en este video. También abarcaremos la crítica de Marx hacia las religiones. Ok, veremos el origen de la religión. Las religiones surgieron en la prehistoria, probablemente como una forma de explicar lo desconocido y buscar un sentido de comunidad. Se cree que las primeras creencias religiosas aparecieron antes de los Homo sapiens, con evidencias de comportamiento religioso en los primeros humanos prehistóricos. Las principales religiones, que son 5, que conforman las del mundo, las más conocidas son la Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo y el hinduismo. Y también tenemos de último, son 6, el catolicismo. Cada una de estas religiones tiene sus propias creencias, rituales y prácticas y han influenciado grandemente y enormemente la cultura e historia de nuestra sociedad o de varias sociedades, ya que cada una de estas está en diversos países. ¿Qué es la teología de la liberación? Resumidamente, es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que surgió en América Latina en la década de 1960. Se enfoca en la justicia social y la liberación de los pobres y oprimidos, interpretado por la fe cristiana, cristiana católica, desde la perspectiva y marginados y desfavorecidos que habían en esos tiempos, la pobreza que había. Por eso es que la gente pobre en esos tiempos o de bajos recursos se enganchaba mucho a la iglesia. La mayoría de la comida, los recursos se los daba a la iglesia, así que estaban pegados a la iglesia. Algo a resaltar es que el cristianismo, el catolicismo y el cristianismo son lo mismo. Hay católicos que dicen que son cristianos, para aclarar, pero en realidad es cristiano católico y hay cristiano evangélico. Son muy distintos, ya que el cristiano católico es una religión, mientras tanto que el cristiano evangélico es más una doctrina que una religión. Veamos la diferencia entre religión y doctrina. La religión es un sistema de creencias y prácticas relacionadas con lo sagrado, lo divino y lo espiritual, que une a sus seguidores en una comunidad moral. Su enfoque de una religión suele incluir creencias a dioses, seres divinos, rituales, códigos éticos y textos sagrados. Un ejemplo, la Biblia. También está el cristianismo en su religión, el catolicismo, que incluye en un Dios trino prácticas como la oración y la misa y textos sagrados como la Biblia. Mientras tanto que una doctrina es un conjunto de enseñanzas o principios específicos promovidos por una organización o escuela de pensamiento, a menudo dentro de una religión. La doctrina se centra en un conjunto particular de creencias o enseñanzas que son aceptadas y promovidas por una religión o filosofía específica. La doctrina de la Trinidad en el cristianismo es una enseñanza específica que define la naturaleza de Dios como 3 personas en una sola esencia. Eso es un ejemplo de lo que sería una doctrina. El resumen de las diferencias rápido sería que la religión es un sistema amplio de creencias y prácticas que abarca unos aspectos espirituales, éticos y comunitarios, mientras tanto que la doctrina es un conjunto específico de enseñanzas o principios dentro de una religión o filosofía. Ahora mencionaré todas las religiones o las más conocidas, que son origen, creencia y donde normalmente estas se ven más. En qué parte, en qué países del mundo se ve más y se cree en ellas. El budismo. ¿Qué es el budismo? Es una religión y filosofía que se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda,
para todos. Siddhartha en realidad es un nombre verdadero. La cuestión es que fue su nombre de humano, ya que él ascendió y se convirtió en el que conocemos como hoy en día Buda, que vivió en el noreste de la India en el siglo VI a.C. Esta religión tiene origen en el budismo. Se origina en la India hace unos 2500 años, cuando Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación y comenzó a enseñar el camino hacia la liberación del sufrimiento. El budismo cree que el sufrimiento es algo normal, algo que todos debemos pasar para alcanzar la iluminación. Entre sus creencias están las 4 nobles verdades. La primera es reconocer el sufrimiento, su origen, su sensación y el camino que lleva al fin del sufrimiento. El noble óctuple o sendero, conjunto de prácticas que incluye la sabiduría, la ética y la meditación. Y también creen en el karma y el renacimiento. Creencia en la causalidad moral y la reencarnación. El karma es que si tú haces algo malo, ese mal se te va a devolver de alguna u otra manera. Y la reencarnación creo que ya todos sabemos qué es. Que al morir nos convertiremos o reencarnaremos en otra cosa, volveremos a nacer. Donde se adora más hoy en día el budismo es predominante prácticamente en países de Asia como Tailandia, Sri Lanka, Myanmar, Japón, China, Corea del Sur y Vietnam. Un dato interesante que quiero dar del budismo es que en Japón se practica menos que en los otros países, ya que creo que fue uno de los últimos que pudo adaptarse al budismo, ya que antes que llegara el budismo ya existía otra religión llamada el Shinto, que es la religión indígena de Japón. Esta se practica alrededor, hoy en día, su población la practica un 70%, mientras tanto que el budismo solamente lo practica un 30% de la población. Bueno, el budismo y otras religiones, porque en Japón hay muchas religiones. Está el catolicismo, cristianismo y budismo dentro de Japón. El Shinto es la religión indígena de Japón y se centra en la adoración de los kami, o dioses, espíritus, deidades, y la conexión con la naturaleza que tienen esto. Ejemplo, el dios de la pobreza, dios de la guerra, hay diversos dioses. Por ejemplo, pueden participar en ceremonias de Shinto para eventos importantes como bodas y nacimientos, y en rituales budistas para el aniversario de la muerte o ser querido. Es común que los japoneses adoren tanto el Shinto o el budismo, ya que el Shinto se puede permitir tener otra religión aparte de la suya. Es decir, podéis creer en la religión cultural de Japón, mientras tanto que los japoneses también pueden creer en el budismo. Si les interesa el tema del budismo, les recomiendo algo japonés que leí no hace mucho, llamado La Tierra de las Gemas, o Hoseki no Kuni, una serie. Parece un cómic, parece una ilustración, parece un muñequito, pero en realidad es para adultos, trata temas serios y trata partes del budismo. También trata la teoría del barco de Teseo. Ahora, el catolicismo. El catolicismo es una de las principales ramas del cristianismo, o bueno, es una rama derivada, caracterizada por su adhesión a la autoridad del Papa y la Iglesia Católica. Se considera que el catolicismo se originó con Jesús y sus apóstoles. Institucionalización formal comenzó con la premisa de Pedro, considerado el primer papa. Creen en el sacramento, 7 sacramentos que son medios de gracia, bautismo, confirmación,
Eucaristia, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. También creen en la doctrina de la transubstanciación, tiene un nombre raro, pero bueno, aquí lo dejo en pantalla. Transubstanciación. Ok. Creencia en que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la Eucaristía. La Eucaristía creo que es como la Santa Cena vendría a ser en el cristianismo evangélico, para que se den una idea. También creen en la intercesión de los santos, creencia en la capacidad de los santos para interceder por los fieles ante Dios. Es decir, los santos, lo que sería los santos como la Virgen María, el San José, Madre Carmen Randiles, el Dr. José Gregorio Hernández, Santo José Gregorio Hernández y diversos otros santos. También estas creencias, el catolicismo, se adora más que todo hoy en día en América Latina, sur de Europa, Filipinas y ciertas partes de África. Ahora hablemos del cristianismo. ¿Qué es? El cristianismo es una religión monoteísta basada en la vida y enseñanza de Jesús de Nazaret, o en lo que está escrito en la Biblia. Considerado Jesús el Hijo de Dios y el Salvador, se originó en el primer siglo después de Cristo, es origen de la región de Judea, en el Imperio Romano, a partir de las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Sus creencias son el Dios Trino, creencias en un Dios único repartido en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También está la creencia del solo Jesús, que solo creen en Jesús, y también tienen la creencia de la salvación por la fe en Jesús, creencia en la salvación de la vida eterna a través de la fe de Jesucristo. Y también tienen de creencia la Biblia, libro sagrado compuesto por el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Dónde se adora más hoy en día el cristianismo? Es practicado en todo el mundo, especialmente América del Norte, América del Sur, Europa y parte de África. La primera religión en Venezuela fue la religión indígena, que practicada por los pueblos originarios antes de la llegada de los colonizadores europeos, que traían ya la religión del catolicismo. Estas creencias eran animistas y politeístas, con una profunda conexión a la naturaleza y los espíritus ancestrales, parecidas a un ejemplo, a la religión china originaria, porque en China más que todo ahora se practica el budaísmo. Es como lo que pasó aquí con el catolicismo, también pasó en China con el budaísmo. Es como una comparación que estoy dando. Y bueno, como la llegada de los españoles, el cristianismo y el catolicismo se convirtieron en la religión dominante en la región. Los colonizadores impulsaron su fe y prácticas religiosas a los indígenas, se sincretizaron con el catolicismo y se esparció por toda Latinoamérica o por toda LATAM. Claro, inició en los primeros países que invadieron. Y luego se ahora hablemos sobre la crítica del marxismo a las religiones. Empecemos primeramente por quién es el que fundó esta teoría o la crítica. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador y revolucionario alemán, nacido el 5 de mayo de 1818 en Trier, Prusia, actual Alemania, y fallecido el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Es conocido principalmente por ser el coautor del Manifiesto Comunista en 1848, junto con Friedrich
Engels, y por su obra maestra El Capital en 1867 y 1894. Principales contribuciones fueron la materialismo histórico. Marx desarrolló la teoría del materialismo histórico, que sostiene que la historia de la humanidad es una historia de lucha, clases, y que las condiciones materiales de la vida determinan la estructura social y política. La alineación, Marx analizó cómo el sistema capitalista alinea a los trabajadores de los productos de su trabajo, de sus compañeros y de su propia humanidad. Lucha de clases, Marx argumentó que la historia de todas las sociedades es la historia de lucha de clases y que esta lucha eventualmente conduciría a la revolución y al establecimiento de una sociedad sin clases. El legado de este tipo y las ideas de Marx han tenido un impacto profundo en la política y la economía moderna de hoy en día, dando lugar al desarrollar del marxismo y al surgimiento de movimientos comunistas en todo el mundo. Su obra sigue siendo estudiada y debatida en la actualidad, es decir, es uno de los principales personas en impartir lo que serían los principios del comunismo. Ahora, ¿qué es el marxismo? El marxismo, o la crítica a las religiones que él hizo, es una forma de opresión y alineación. Dice que las religiones nos oprimen y nos alinean, argumentando que las creencias religiosas son una herramienta utilizada por las clases dominantes para mantener el control sobre las masas. Ahorita mismo puedo dar un ejemplo con lo que pasó aquí con el catolicismo y los españoles. Cuando vinieron y pasaron años que nos colonizaron, lo que hicieron fue impartir la palabra para poder controlar. Daban mucho, pero mucha religión antes que los estudios normales. Es decir, que si vivías aquí en Venezuela en esos tiempos, la mayoría de los que ibas a encontrar venezolanos iban a tener impartida la religión. Según Karl Marx, la religión es el opio del pueblo, sugiriendo que las religiones proporcionan una falsa conciencia que distrae a las personas de sus verdaderas condiciones de opresión y cambios en su ideología y formación. Desde mi punto de vista, el marxismo tiene parte de razón. La iglesia, el catolicismo, el budismo, todo trata de controlarnos y cambiar nuestras ideologías. Y algo que yo me noté, porque yo estuve un buen rato en Colombia, y en Colombia, en la parte de educación, se da una materia llamada religión. Y en varios países, por lo que he visto, también existe esta materia llamada religión, la cual imparte la doctrina del catolicismo a rajatabla y trata de que todos los estudiantes la sigan y no hayan tampoco dudas de ella, ya que yo trataba de dar mi punto de vista porque yo soy cristiano evangélico y no podía, porque según el profesor eso no era así, sin respetar. Yo respetaba claramente el catolicismo, pero ellos no respetaban el cristianismo, tratando de cambiar mi ideología también, ya que también me forzaban a ir a lo que ellos llaman, o lo que llaman los católicos, las misas o juntadas que habían con el papa de ese liceo y bueno, de la comunidad y vaina. En fin, lo que quiero decir con esto es que en parte la crítica que hizo el marxismo o Marx tiene parte de razón, y para mí otra no, ya que creo que la religión tiene sus cosas buenas, como la impartición de buenos valores a los niños y unas buenas ideologías. Claro, creo que desde mi punto de vista
también hablando sobre la educación, creo que la religión no se debería instruir como una materia principal, ni siquiera secundaria, ni siquiera debería ser una materia para mí. Creo que cada persona debería tener sus maneras de pensar libres y su ideología, y no impartirlas a través de la educación. Igualmente que la política. Lo que serían la política y la religión no pueden, para mí, desarrollarse se pueden relacionar con la educación. Creo que muchos tenemos un punto de vista diferente y este es mi punto de vista. Bueno, profe, esta fue mi exposición sobre todas las religiones, bueno, las principales, porque después tenemos un montón de religiones que salen de esta. Tenemos, como dije, a los solo Jesús, los mormones, en el budismo, como ya dije, hay un montón de ramas, porque las religiones cambian según donde nacen. Ejemplo, el catolicismo nació en Europa, parte de Europa, pero se trasladó a parte de América por la colonización y cambió un poco, porque si nosotros nos vamos a Europa y no es el mismo tipo de catolicismo allá que aquí. Igualmente el cristianismo, existe el cristianismo pentecostés, el cristianismo evangélico y un montón sin fin de ramas. Y bueno, esta fue mi exposición sobre las religiones o las principales religiones, la crítica que hizo Marx a las religiones. Y bueno, de paso de esto, creo que usted ya vio mi informe, profe. Le deseo un feliz día, tarde o noche a la hora que estén viendo este video, todos los que están viéndolo. Y muchas gracias por su atención.